Que hay. Sí. Está aprendiendo. Algo algo como que ya está. Sí, sí, sí. Sí, hablo yo. ¿Dónde? Ahorita te termino de dar. Una toma así. Sí. ¿Cómo así? Para que con un timón. Sí, siempre. Le damos la principal. Hola. ¿Cómo vas a ver? Vamos tú a ver. Ya le abro el micrófono. Aquí no puedo ver la bocina. ¿Por qué? Porque ella a su vida. Yo decía, hija, como la madre. No, yo sí, ya sé que no. Y está muy avanzada. Eso, ¿verdad? Ahí dice la que recibió Rodríguez. No, Hiciste todo eso, imagínate, ya llega a la clase también. Pues Samuel, ¿qué pasó? No iba a venir. Pues ahí vamos, ahí vamos. Se metieron a muchos. Sí. Interesados en los niños que metieron a muchos. Sí, porque terminaron la misma amiga. No, sí. Yo que si después de la reunión con Samuel me meto para seguir. Sí. Se supone que sí van a venir. Empezaron a las 5. Sí, sí. Tuvo una guayabera ayer. Sí, sí, me la puse a hacer todo el día con esa y muy agradable. Y hoy hizo calorcito, ¿verdad? Sí, Por allá sí, vi que iba a subir hasta 25. A 25 es que iba a subir. Ay, Profe. oye, pero qué bárbaro. Pero es con todo y todo. Pero no, prestado. Sí, lo vas a salir también un traguito. Las prestaciones ya sabes. Ya le veo. Oye, Ya le he gustado. Toma ahí para que me des tantita. Si quieres, cargamos. no. Agua. El termo. Bueno, para los compañeros que nos están escuchando, compañeras en Zoom o en Facebook, les comentamos que vamos a empezar en 9 minutos para que tengan un poquito de paciencia. ¿Sí nos escuchan bien, verdad? No. ¿Y ellos ven la sala? No, solo está.
Esa parte. Ah, perfecto. Zoom. A ver qué dice por ahí. Ya se escucha bien. Ah, se escucha bien. Zacatecas, saludos, Zacatecas, Querétaro. Esta vez iba a conectar el profesor Carlos Sedano de Guadalajara. Desde Bogotá. Sí. Y sabemos algo de ella. ¿Has visto algo? Yo vi en la mañana. Estimado Carlos, saludos. Bien, Ahí más o menos. Chávez, saludos. Chávez. ¿Se escucha bien? Oh. ¿De dónde están? ¿Y de dónde son? Sí, Carlos les escucha bien entonces. Carlos está en Guadalajara y Héctor en Colombia, pero en dónde. Sí, yo estoy aquí. Yo, Colombia. Sonido regular. Ah, dice Carlos que hay interferencia. Hay interferencia. Vamos a preguntarle aquí a nuestro amigo. ¿Qué es lo que nos dice? Ahí nos escucha mejor. Y ese señor don Guillermo de la Peña no ¿Está aquí? don Guillermo de la, no, ¿cómo se llamaba aquel? El barbón que opinaba sobre o la ópera y todo eso, Ah, sí, del Colegio de México. del Colegio de México. No es él, ¿eh? No se llamaba Guillermo de la Peña. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Sí, que era un políglota. Políglota. No me acuerdo el nombre. ¿Ya escuchaste? Lo confundí. Deja arreglo el problema del sonido. ¿Se escuchas, Gerardo? A ver, hay problema. Es que En cuanto les escuché, en cuanto les escribí que se escuchaba bien, se empezó a escuchar mal. Profesor Javier. Pero no lo veo, doctor. Tiene que hablarle. Profesor, y nos vemos y nos oímos. ¿Quién sabe? Que no te ve. No, pero si se pone acá, doctor, si lo. Vaya, aquí no te ven. Micrófonos. O sea, nada más ven a mí medias, nada, la loba. Allá, aquí no te ven. ¿Por qué te escuchan? a ver si mejor la arreglando, amigos. Alguien quiere entrar, está pidiendo. Alguien está pidiendo No, entrar. dice, no es. No se escucha. Subir el volumen. Allá están, no poniendo. Arriba. Ah, no sé dónde, ¿y dónde está? Pero esa es una indicación para nosotros. Tome acá de coca. Esta vez, Buenas tardes. adelante. Gracias. ¿Tengo que verlo? ¿Agüita? Sí, sí. Buenas tardes. Hola, ¿cómo está Raúl? Buenas tardes. Esta semana. Ya me sigue derrapando en cada Chao. Ya, así. Es muy loco. Entonces es un loco. Bueno, ya se me hizo para. Sí. ¿Mi vida? Déjame darle su. ¿Qué? No tiene nada. Ah, no sé si trae. Antes de. No conozco. ¿Viste? Ya te conoce Martín. A ver, se escucha mejor, Gerardo.
Parece que no. ¿Nos escuchan, Gerardo? Ahí se escucha mejor, pero se sigue escuchando como medio entrecortado. Ah, o sea, como que se corta la señal. Un poco sí. Ok. Ok. Vamos a checar qué será. Ahí va el técnico a checarlo. Gracias. Carlos, ¿es lo mismo? ¿Es lo mismo? ¿Escuchan cortado? Escucho mejor. Hola. Ese es uno, de ahí. Creo que el más cercano sería que bajes a la biblioteca. Aquí cómo nos escuchan. Un poquito mejor, ¿verdad? ¿Mejor ahí el sonido, compañeros? Mucho mejor. Sí, mejoró mucho. Bueno, habla. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, hombre, ¿cómo estás? Por ejemplo, si yo hablo, Es que Bueno, vamos a hacer una cosa. Como Sí, que ese no. celular es mágico, porque sí se escucha bien cuando hablas desde ese celular. Pases acá, Claudia Elisa, por favor. Carlos Mario, tú aquí a la izquierda. Aquí Darío, Javier. Elisa aquí, Eder de este lado. Se dicen que, como yo grito, que sí escuchan bien, entonces tienen que hablar con volumen un poquito alto. Doctor Darío, representamos aquí a Eder. ¿Dios, Martín? sí, ya nos conocemos. Es viejo conocido. ¿No? No soy viejo solamente. ¿Me tienes a la izquierda o a la derecha, Javier? Eso es para el profesor Martín. Izquierda o derecha, donde te sientas cómodo. Donde tú te sientas cómodo. A la derecha del padre. Perfecto. Por favor. Recién en la teología. Se siente la idea de comenzar, así está bien. Yo pienso que no ponemos el aire. ¿O quieren el clima? No, está bien. Ok, perfecto. Lo dejamos así mejor para... O bajito. Está el de atrás bajito. Le decía, pues sí, así no está bien. No, pues está buena. Bien, pues vamos a empezar, si les parece. Buenas tardes, les enviamos un cordial saludo desde la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Estamos ahorita transmitiendo esta actividad académica desde el aula Héctor González Uribe. Está ubicada en el edificio E, segundo piso. Aquí. Zoom, no sé por qué no conecta el Bluetooth, weón. Déjenme. Ahí está. Está el profesor Sedano ahí, weón. Déjenme, voy a... ¿Cuál es nuestro amigo participante? Ya están todos los micrófonos apagados. Muy bien. Les decía, estamos aquí desde la Universidad Iberoamericana para llevar a cabo esta actividad que estamos organizando como parte de las actividades del área académica de posgrados del Departamento de Comunicación. El área académica de posgrados incluye al doctorado en comunicación que coordina el doctor Carlos Rodríguez Arechavaleta y la maestría en comunicación de la cual yo estoy a cargo, José Samuel Martínez López. Les damos la bienvenida, les enviamos un cordial saludo a las personas que están conectadas en la presentación de este muy importante libro titulado Olvido Social, Formas y Medios de la Memoria de la Sociedad. Este libro fue publicado en alemán originalmente en el año 2002 por la doctora Elena Espósito y para fortuna de los lectores en castellano, en español, este libro fue publicado en el año 2023 con una traducción elaborada por el doctor Darío Rodríguez Mancilla, que nos acompaña esta semana como profesor visitante en el Departamento de Comunicación para impartir una serie de conferencias y llevar a cabo esta presentación del libro. Justamente con motivo de su visita nos pareció muy pertinente realizar esta presentación debido a la profundidad y a la idoneidad del contenido de este libro, Olvido Social. Voy a presentar rápidamente a las personas que nos acompañan para participar en esta actividad académica.
Bueno, en primer lugar tenemos aquí a nuestro profesor visitante. Vamos a dejar que pasen unos compañeros aquí al aula. Bienvenidos, buenas tardes. Si podemos cerrar la puerta tantito, por favor. Para que no haya ruido. Adelante, adelante, bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Como les decíamos, esta es una actividad del área académica de posgrados del Departamento de Comunicación y dado que también en este horario el doctor Javier Torres Nafarrate tiene su seminario en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, pensamos que sería una buena ocasión para juntar ambos posgrados, ambos departamentos para llevar a cabo este evento, así que le agradezco mucho al doctor Javier Torres Nafarrate que nos haya cedido un espacio de su clase para llevar a cabo esta actividad, que además tiene mucho que ver con la temática de su seminario, aunque no con el tema de religión directa, pero sí con la perspectiva de Nikla Luhmann. Bueno, rápidamente les presento al doctor Darío Rodríguez Mancilla. Él es licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica de Chile y es doctor en Sociología por la Universidad de Bielefeld en Alemania. Él fue becado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico y realizó sus estudios de doctorado bajo la dirección académica del profesor Nikla Luhmann. Entre otras actividades, él es profesor de la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales, es autor de varios libros sobre organizaciones, es consultor de empresas y, entre otros, es traductor de este libro que está aquí al frente, Olvido Social. Si alguna de las personas presentes quisieran un ejemplar, al final tenemos en disposición 4 ejemplares. Aquí con el doctor Darío podemos platicar para que lo obtengan. Bueno, las áreas de especialización del doctor Darío Rodríguez Mancilla son la teoría de los sistemas sociales y la sociología de las organizaciones. Les pido un fuerte aplauso para que le demos la bienvenida. Muchas gracias, Darío, por acompañarnos. También voy a presentar rápidamente al doctor Javier Torres Nafarrate. Bueno, él hizo también su doctorado en Alemania, solo que él lo realizó en la Universidad Johann Wolfgang Goethe, en Frankfurt. El tema de su tesis, cuando estudió allá en Alemania, tuvo que ver con la justificación del empleo de categorías económico-societales en el estudio del fenómeno educativo. A partir del año 1988, el doctor Javier Torres Nafarrate se ha dedicado a la traducción de la obra de Nikla Luhmann al castellano. Como todo el mundo sabe, hasta la fecha ha traducido más de, no me quiero equivocar, más de 30 o 40 libros quizá, entre artículos y otros textos del profesor Nikla Luhmann. Actualmente tiene a su cargo el seminario, no sé si siga siendo en Sociología Política o en Teoría Social. ¿Qué es el seminario, Javier? Sobre la religión. La religión de la sociedad. El seminario es semestre otoño 2024, es sobre la religión de la sociedad. Bueno, él pertenece a la línea de investigación aquí en el Departamento de Ciencias Sociales y Política, en Teoría Social y Política del Departamento de Ciencias Sociales, y actualmente está concluyendo una investigación, una traducción de un libro sobre la Compañía de Jesús. Bueno, el doctor Javier Torres Nafarrate, como es de sobra conocido, bueno, ha obtenido varias becas para llevar a cabo diferentes proyectos en Alemania por diferentes organizaciones. Y bueno, su campo de especialización siempre ha sido la sociología teórica y se ha encargado de impulsar la traducción y comentar la obra del sociólogo alemán Nikla Luhmann. No sobra decir, además, bueno, que el doctor Javier Torres Nafarrate es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3. Y bueno, le quiero agradecer también entonces al doctor Javier por este tiempo y el apoyo que nos dio para llevar a cabo esta actividad. Un aplauso para el doctor Javier.
Bueno, en tercer lugar quiero presentar a la doctora Claudia Elisa López. Ella es doctora en sociología, también estudió comunicación en la licenciatura originalmente. Ha sido asistente y colaboradora en los diferentes seminarios del doctor Javier Torres Nafarrate en los últimos años y actualmente es profesora de asignatura en el Departamento de Comunicación. Muchas gracias, Claudia Elisa, por acompañarnos. También nos acompaña Pedro Domínguez, que él es maestro en sociología, actualmente es estudiante del doctorado en ciencias sociales y políticas de aquí de la Ibero, y es un colaborador también del profesor Javier Torres y asistente al seminario de Niklas Luhmann que lleva a cabo durante el periodo de otoño cada año aquí en la universidad. Muchas gracias, Edel, por acompañarnos. Y finalmente quiero presentar a Carlos Mario Castro. Carlos Mario Castro es maestro en comunicación, tiene más de una decena de años colaborando como profesor de asignatura en diferentes departamentos, en letras, en el departamento de comunicación. Y bueno, entre otras cosas, Carlos Mario Castro también es un ávido lector de la obra de Luhmann y siempre ha acompañado al doctor Javier Torres Nafarrate en sus seminarios. Y esa fue una de las razones por las que nos pareció pertinente invitarlo a hacer un comentario. Así que bienvenido, Carlos, y muchas gracias. Pero vamos a empezar enviándoles un saludo a las personas que están conectadas o que verán este video en el futuro, o lo están viendo en Facebook o en Zoom. Un saludo a todos por allá, a la doctora Perla Chinchilla, que la vemos aquí en pantalla, a don Héctor, a Carlos, a Gerardo, a Zacatecas, y a los otros compañeros que están conectados, un saludo. Pues vamos a empezar, si les parece y está de acuerdo el panel, podríamos empezar con los primeros comentarios a cargo del doctor Darío Rodríguez, después continuaría el doctor Javier Torres, después continuaría Claudia Elisa López, después Carlos Mario y finalmente Eder Domínguez para hacer un comentario que invite a todos los presentes a leer esta obra, a adquirirla y a estudiarla, el libro del olvido social. Adelante, doctor. Gracias. Bueno, muchas gracias por esta invitación, muchas gracias por la posibilidad de estar nuevamente en la Universidad Iberoamericana y muchas gracias por la oportunidad también de presentar un libro tan interesante como este. El expósito, como ustedes se van a dar cuenta, es una teórica del sistema actual que ha continuado con la obra de Niklas Luhmann y lo ha hecho de una manera muy, muy adecuada. Entonces, ustedes saben la teoría de los sistemas sociales desarrollada por Niklas Luhmann durante la segunda mitad del siglo XX pretendía tener la capacidad de ser aplicable a cualquier fenómeno social, desde una simple conversación de pasillo hasta la sociedad mundial. La extensa y variada obra del propio Luhmann incluso aprueba esta pretensión universal, demostrando su validez. Si bien Luhmann logró cumplir el ambicioso proyecto de construir una teoría de sociedad moderna, su temprana muerte a los 71 años le impidió continuar investigando los numerosos y novedosos fenómenos sociales que se han ido presentando en lo que va ocurrido en el siglo XXI. El trabajo de Expósito continúa el proyecto de Luhmann, investigando el acaecer de los sistemas sociales en el siglo XXI. De este modo, se ha interesado por la obligatoriedad de los pasajeros. ¿Por qué no conecta Zoom con Bluetooth, weón? Ay, caray. Bueno, es una inteligencia artificial. ¿No? Bueno, la paradoja de la moda, que es un tema que le interesó y tiene un libro sobre ello. La ficción de la realidad probable, la sobreintegración social provocada por el sistema de salud durante la pandemia,
colectivas de grupos, de familias, hasta una que agrupaba a todos los miembros de esa cohorte. Del mismo modo que el hecho social descrito por Durkheim, la memoria colectiva era externa a las memorias individuales y aunque solo era posible por su intermedio, no dependía de cada una de ellas, sino que las superaba y hasta corregía. Incluso los miembros de la cohorte podían morir y la memoria de la generación los trascendería, aunque no a todos. Al morir el último de los integrantes de esa generación, desaparecía también la memoria que los había acompañado. Esta condición permite comprender el lento desarrollo del conocimiento durante los aproximadamente 50.000 años de prehistoria. La inmensa mayoría de los descubrimientos e invenciones hechas por una generación desaparecía cuando sus miembros lo hacían. Algo quedaba, lo que había sido transmitido de padres a hijos. Todo lo demás se perdía. Había que inventarlo todo de nuevo, descubrirlo todo otra vez. Por eso, en esas lejanas agrupaciones humanas se valoraba tanto la experiencia, la edad, los consejos de ancianos. Se admiraba religiosamente a los antepasados. Los antiguos sabían. En el curso de la evolución de la sociedad humana, la memoria social fue encontrando nuevas formas de sustento, ampliando de ese modo su ámbito de alcance. Se valoraba además grandemente a quienes recordaban todo, los que disponían de buena memoria. Por eso se cultivaban modos de recordación, reglas mnemotécnicas para sacar lo necesario de esa bodega, de ese archivo que contenía los recuerdos y que a veces hacía difícil abrir ese cajón donde se sabía que estaba celosamente guardado lo que se quería recordar. La mirada sistémica de Elena Espósito le permite observar el acaecer de la memoria social en su relación con la adivinación, la misma que hizo posible desarrollar una escritura para quienes ya sabían leer. Los signos que parecían al tostar los huesos o los caparazones de tortugas eran interpretados como mensajes acerca del futuro de quienes iban a consultar a los dioses y su oráculo. La escritura en este caso consistió en copiar esos signos a los que siglos de adivinación les habían conferido un sentido. Eran ideas claras y su escritura fue ideográfica. Hubo también una escritura para hablar con los dioses, tratando de convencerlos de que el difunto había vivido moralmente, como la confesión negativa del libro de los muertos. Contenía un rollo de papiros que el finado debía leer, algo asombroso porque nadie le había enseñado a leer, para afirmar que no había hecho daño a sus semejantes, que no había sido violento con sus parientes, que no había maltratado a sus sirvientes, ni permitido que un amo maltratara a los suyos, que no había entregado por ambición, que no había aumentado fraudulentamente sus posiciones, que no había hecho trabajar excesivamente para su beneficio, etcétera, etcétera. Asombra descubrir que la ética y sus transgresiones no han variado demasiado en 6.000 años. También resulta asombroso aceptar que esos dioses omniscientes, que conocían el futuro y lo revelaban crípticamente, podían ser burocráticamente engañados una y otra vez con la misma confesión negativa que les leían quienes nunca supieron leer durante su vida mortal. Luego, la escritura se utilizó para contar la vida y hechos de quienes querían trascender los límites de la muerte, pasando a la inmortalidad y despertando el recuerdo y la admiración de los hombres del futuro. También a ellos se les engañaba. Las inscripciones en las tumbas cuentan que durante su vida el ocupante de esa tumba fue un dechado de virtudes. Probablemente se pensaba que los hombres anónimos del futuro admirarían al dueño de la tumba. Al mismo tiempo, se creía que eran más crédulos e interesados en ese personaje de lo que efectivamente resultaron ser. Posteriormente, la escritura fonética se impuso. Tenía características que la hacían adecuada para el uso habitual. Con solo unos pocos signos fáciles de aprender, no sobrecargaba la memoria. Al ser fonética, podía ser usada en cualquier lenguaje.
En sus distintas formas y pretensiones, la escritura ofreció su soporte a la memoria y con ello acrecentó la importancia del olvido, algo que llamó la atención de Platón. Lo que éste no consideró fue que el poder de la memoria se incrementa al aumentar el olvido. Todo lo que puedo traspasar a otro portador distinto a mí, puedo olvidarlo confiadamente. La invención de la escritura no solo sirvió para llegar a los espacialmente lejanos, como con una carta, sino también a los temporalmente lejanos, a quienes aún no nacen. La escritura permitió acumular el conocimiento y con ello contribuyó a acelerar el desarrollo de la sociedad. Los libros que guardaban pensamientos, ideas, descubrimientos. Era, además, posible que estimularan y continuar investigando. No era ya necesario descubrir la rueda una y otra vez. La memoria escrita puede mantener un recuerdo vivo para todos los que no lo hayan leído y también para quienes ya lo hicieron. Cada libro es un conjunto de recuerdos disponible para lectores contemporáneos y futuros. Cada cual puede ser apelado de una forma única y se apropiará a su modo del contenido, utilizándolo para reflexionar en una época impensable para el autor de ese texto escrito. La memoria de la sociedad produce redundancia y variedad. Pone a prueba la coherencia y discrimina permanentemente entre recuerdo y olvido. Del mismo modo que la memoria individual, la social no almacena imágenes fotográficas ni videos completos, siempre idénticos, sino reglas para reproducir lo recordado. Cada vez que es recordado algo, se agrega y quita parte a lo que será recordado a la vecina. En la sociedad, las reglas son temas que construyen las identidades o estructuras que se reconocen. Los temas se van acumulando y aumentando su complejidad, la que, por lo mismo, requiere ser reducida mediante un relato que la resume e incrementa. El tema no determina lo que se dice, pero asegura que los aportes individuales, si pertenecen a un mismo tema, se conecten entre sí y con las operaciones pasadas del sistema. De esta manera, la verificación de la coherencia es compatible con la innovación. Pero cada vez que alguien lee, lo hace desde su propia experiencia. Y así, esta memoria social se multiplica en sus lectores y puede llegar a ser contradictoria consigo misma, lo que obligará a su exégesis, con las consecuentes desilusiones y descalificaciones. Los medios de comunicación aumentan la redundancia social, vale decir, amplían la memoria de la sociedad. La escritura multiplica los temas. Ahora se puede hablar de muchas cosas diferentes. El lector individual interpreta el sentido de lo que lee de una manera que trasciende a su persona y la situación en la que se encuentra. La lectura de un libro no se limita al patrimonio de experiencia individual del lector, incluido el de los textos que el lector ha hecho propios a través del recuerdo, sino que abre conexiones con otros conocimientos guardados en libros también. Se pasa así de una memoria basada en la repetición a una memoria fundada en referencias. La memoria ya no se usa para acumular informaciones, la mayoría de las cuales ahora se olvidan, sino para proporcionar procedimientos que permiten extraer informaciones del interior de los libros. Por lo demás, también suele ocurrir que algunas de estas informaciones a su vez sean procedimientos avanzados de búsqueda de las informaciones requeridas. Las tecnologías de comunicación son herramientas de olvido cada vez más sofisticadas. El hecho mismo de la existencia de información resguardada en un libro, teléfono móvil o nube, despeja al sistema psíquico de la necesidad de mantener un recuerdo vigente. Hoy, por ejemplo, nos cuesta recordar un número telefónico. Y sin embargo, no hace mucho tiempo recordábamos los de amigos, familiares, trabajo, servicios necesarios, etc. La imprenta, del mismo modo que los modernos medios de comunicación masiva, permitió la combinación de asimetría y anonimato. Muy pronto se descubrieron los peligros de la palabra escrita impresa, y como un modo de atenuarlos, se obligó a los autores a asumir la responsabilidad de lo escrito
poniendo su nombre. Antes de esto, la gran mayoría de los escritos eran anónimos. Este fue el comienzo de una característica de los medios de difusión que solo ahora se va esfumando. El emisor era conocido por una multitud de receptores desconocidos para él. Los soportes de la memoria aumentaron y se hizo necesario saber buscar lo deseado. Los buscadores que hoy encuentran lo solicitado no requieren distinguir entre autorreferencia y heterorreferencia, tampoco entre signo y significado. Los computadores operan con signos, con algoritmos, pero no necesitan comprenderlos. Lo que importa es producir signos que, aunque sean esperados, sorprenden. Lo casual es la negación de la memoria, pero no puede ser tratado como la simple ignorancia del designio de los dioses que operan de formas incomprensibles. Lo casual no es causal, pero ya no se trata de la fuerza de un destino ignoto e ineludible. A falta de causa, se cuenta con el azar, que pasa a ser tratado como tal. Si en ética, el azar ha de ser creado artificialmente por una máquina determinada a generar respuestas aleatorias. La paradoja es clara. Vivimos en un presente constante. Jamás lo abandonamos para adelantar lo que esperamos con ansia, ni nos demoramos morosamente para alargar instantes felices. Así, la memoria social sucede en el presente. No es un retorno al pasado, ni tampoco su recuperación. Consiste más bien en una recreación presente de sucesos del pasado. La contingencia de ese momento se resolvió seleccionando, sin que fuera posible anticipar el futuro, algunas de las alternativas disponibles. La selección necesariamente dejó fuera muchas alternativas y quedaron como el telón de fondo sobre el cual se destacaba y continúa destacándose la opción preferida. Es inevitable que en la memoria de ese acontecimiento, en la recreación de esa contingencia, tenga alguna influencia el conocimiento de lo que ocurrió después, como devenir de las selecciones hechas o las condiciones de estas. Incide también la ocasión en la que se trae la memoria a la mano, sus proyecciones y las tendencias estimadas. Se hace posible evaluar esa decisión del pasado y considerarla equivocada, y si hubiera optado por otra de estas alternativas. La memoria puede ser activada por muchos motivos, triviales o plenos de sentido, pero el recuerdo se construye en el presente. Cada año se recuerdan hechos considerados relevantes, pero también se agregan nuevos temas. Si en alguna de esas celebraciones sucede algo digno de ser recordado, volverá a la conciencia en cada nueva celebración. Pero tan importante como la memoria, tan relevante como la capacidad individual y social de recordar eventos del pasado, es la capacidad de olvido. Una persona incapacitada de olvidar no podría pensar. El pensamiento abstracto no sería posible. Todo lo que fuera sucediendo en su devenir se iría agregando al cúmulo de recuerdos concretos de los que no sería posible extraer características comunes, abstractas. Funes, el Memorión de Borges, no tiene una vida envidiable. Los eventos sociales tampoco serían olvidados y la coexistencia social sería imposible. Un día, leyendo un libro de Ricoeur, llamó mi atención el tema de la memoria social. Interesado en tener una visión sistémica de esta temática, comencé a leer las memorias sociales que Elena, se llama así, memorias sociales. Elena me había regalado y no pude dejarlo de lado hasta que lo hube leído en su totalidad. Al mismo tiempo me convencí de que era un libro necesario y que era indispensable ponerlo al alcance del mundo académico hispanohablante. De inmediato decidí traducirlo y, para evitar posibles dificultades, escribí a Elena preguntándole si me autorizaría para hacer la traducción al español. Me respondió amablemente que no había otro proyecto de traducción en curso y que estaba dispuesta a prestarme su apoyo si se presentaban impedimentos en mi tarea. El trabajo de poner el libro en castellano fue enormemente gratificante. Ocupé varias semanas y nunca quise desistir. Al avanzar en la traducción me iba convenciendo de su importancia.
Fue fundamental la buena discusión de Elena, que resolvía mis dudas de inmediato. La editorial de la Universidad de Portales se hizo cargo de la publicación, haciendo una excelente y cuidada edición. Estoy plenamente convencido de que este libro despertará el interés de los lectores hispanohablantes y les permitirá, además, conocer a esta teórica de sistemas italiana, que hizo su doctorado con Luhmann y continúa en la misma línea que él, investigando fenómenos que, como la comunicación artificial, desafían la comprensión de los científicos sociales. Claro que sí. Muchas gracias, Darío. Pues, A propósito de memoria. A propósito de memoria. Un libro que se me quedó en la casa de Javier. hace una semana que me lo encargó el libro. Y luego me lo da a mí, se me Pero la olvida. memoria es muy importante. El olvido. A propósito. A propósito. A propósito de esto, claro. A propósito. Adelante, Javier, te escuchamos. Bueno, algunas cosas seguramente serán una repetición, nombres cuando menos serán repetidos. Este libro fue presentado no hace mucho en la Universidad Diego Portales de Chile. La presentación estuvieron, como ya lo dijo el doctor Darío, la autora Elena Espósito, el traductor él, y el doctor Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales. El comentario que hizo el rector me pareció una intervención muy iluminadora para encuadrar la relevancia del libro sobre el olvido social. Pensé que lo mejor que podría ser sería hacerles una reseña de lo expresado por el doctor Carlos Peña. Trató, en primer lugar, de encuadrar el tema de la memoria en la historia de las ideas, para partir de ahí resaltar el significado de este libro para las ciencias sociales hoy en día. Una primera aparición formal del tema de la memoria aparece en el famoso diálogo de Platón, el Fedro. Dijo Teuz: este conocimiento, oh rey, hará más sabios a los egipcios y más memoriosos, pues se ha inventado como un fármaco de la memoria y de la sabiduría. Pero él le dijo: oh artificiosísimo Teuz, a uno les es claro crear arte, a otros juzgar qué de daño o provecho aporta para los que pretenden hacer uso de él. Y ahora tú, precisamente, padre que eres de las letras por apego a ellas, les atribuyes poderes contrarios a los que tienen. Porque es olvido lo que producirán en las almas de quienes las aprendan al descuidar la memoria, ya que fiándose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde fuera, a través de caracteres ajenos, no desde dentro, desde ellos mismos y por sí mismos. ¿No es, pues, un fármaco de la memoria lo que has hallado, sino un simple recordatorio? Apariencia de sabiduría es lo que proporcionas a tus alumnos, que no verdad.
que habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerán que tienen muchos conocimientos, siendo, al contrario, en la mayoría de los casos, totalmente ignorantes y difíciles además de tratar, porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad. Ahí, pues, aparece el mito de la invención de la escritura como metáfora o remedio de la memoria. La escritura parecía ser el artefacto que prometía todo, pero al final, para Sócrates, llevaría al olvido. Argumento que después tomará Derrida. El argumento fundamental de Platón era que la escritura, el símbolo, no representa toda la realidad. Si la memoria representara toda la realidad, sería como el caso de un mapa que fuera tan extenso como el mismo territorio, según la famosa observación de Borges. En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad, el mapa del imperio toda una provincia. En el tiempo, estos mapas desmesurados no satisficieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil, no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol, del invierno. De manera sorprendente, este mismo argumento fue utilizado por Nietzsche. ¿Podemos ser verdaderamente felices viviendo sin recuerdos, pero no sin olvido? El tema de la memoria aparece también en el empirismo inglés, tratado sobre todo bajo el aspecto de la identidad psicológica. Para Locke, el vínculo de la memoria está anclado a la identidad del sujeto. Y lo puso de manera pedagógica en el ejemplo del zapatero y el príncipe. Imaginemos que un zapatero y un príncipe intercambian sus recuerdos. El cuerpo sería indiferente. El príncipe sería el zapatero y el zapatero el príncipe. Si el zapatero es culpable de un crimen, o el príncipe un ser violento sin escrúpulos, ¿a quién debemos identificar como responsable? A quien tenga los recuerdos de la persona culpable. Diría Locke, lo que importa es la continuidad psicológica. Descartes un poco después retoma el tema y más en este siglo. Arfit en el libro On What Matters. No solo la memoria aparece con el olvido y la identidad. Incluso Kant añade el pensar.
si la percepción es discontinua y todo lo que establecemos no logra la continuidad, entonces Kant postula que podemos pensar gracias a la memoria. Finalmente, el tratamiento fenomenológico de la memoria, hecha primero por Husserl y luego por Heidegger, donde retoman el pensamiento de San Agustín, en donde el tiempo parece que no existe. Entonces, para ellos, lo que vivenciamos es solo un presente extendido. Heidegger aparece resaltado en la categoría de Sorge, el cuidado. En un yo soy siempre ahora, no antes ni después, sino en un preciso instante que recoge la historia existencial de cada uno, su pasado, y se proyecta hacia un futuro. En la conferencia sobre el concepto de tiempo, el sí mismo se vincula a la temporalidad, que es aquello que da las claves existenciarias desde una hora referenciado con estas características. Si todavía echáramos un vistazo a la historiografía, está el caso de Polibio y Cicerón. Para Polibio, todo se ha decidido ya en la historia. Por eso Cicerón piensa que podemos aprender de ella. La historia, pues, como gloria, es el testigo de los tiempos, la antorcha de la verdad, la vida de la memoria, el maestro de la vida, el mensajero de la antigüedad. La historia completaba magníficamente Cervantes, que es la advertencia de lo que está por venir. Por último, en la sociología, que es ciencia tardía, aparece el asunto de la memoria en Hallbach y en Durkheim en el libro de las formas elementales de la vida religiosa. Y sobre todo en Parsons, bajo la forma de la latencia de la cultura, cual refrenda como memoria los valores sociales. Lo realmente sorprendente del texto de la maestra Espósito, decía el doctor Carlos Pérez, es que rompe con todo ese arco de tratamiento sobre la memoria. Porque ese arco está anclado en el sistema psíquico. Podría decirse la memoria de la conciencia. La memoria psíquica está concebida como reservorio mnemotécnico para soportar la extrañeza del mundo. Y el libro de Espósito se aparta de esa tradición. Para la teoría de sistemas, el mundo no es algo que está puesto frente a la conciencia, sino solo una diferencia que se expresa en la distinción sistema-entorno. No tiene caso, pues, seguir distinguiendo entre sujeto y mundo, porque afuera no hay nada, sino solo una contabilidad lógica que lleva a cabo la distinción. Lo que es propio del sistema, el espacio marcado, lo que no es propio del sistema, el espacio no marcado. La realidad es entonces el resultado
resultado de lo que la distinción reincorpora en sí misma. Es decir, sostener la distinción memoria, olvido, es sostener la realidad. Borges lo describe de manera estupenda en Funes el Memorioso. A consecuencia de haberse caído del caballo, ya no puede olvidar, y eso lo imposibilita para pensar. Pensar en un juego muy delicado entre recordar y por eso olvidar diferencias. La memoria para la teoría de sistemas es un dispositivo para el olvido. Entonces, el libro de Elena se propone investigar cómo ha evolucionado la memoria y lanza dos hipótesis fundamentales: por el desarrollo de los medios de comunicación masiva y por la diferenciación funcional. El libro trata de entrelazar estas dos variables. Por los medios de comunicación distingue la memoria profética, la memoria retórica, la latencia de la cultura y la que está vinculada actualmente a las organizaciones formales. Por el lado de la diferenciación funcional, la memoria queda vinculada a las sociedades segmentarias, a sociedades estratificadas y a la sociedad funcional del mundo moderno. El libro parece concluir: lo actual en una forma paradójica de crear olvido. ¿Cómo se da esta paradoja? Creando superabundancia de información. Muchas gracias, doctor Javier. Ahora vamos a escuchar a la doctora Claudia Elisa López. Adelante, Claudia. Elisa. Bueno, a mí me parece fundamental que esta presentación se haga en el Departamento de Comunicación, porque la teoría de la sociedad y la teorización sobre la memoria de Elena Espósito dan una dimensión distinta al concepto de comunicación por un lado y a la noción de medios de comunicación por otro lado. Y eso le da un giro a la disciplina de la comunicación. Con la teoría de Luhmann comprendemos que la comunicación no es un proceso que se da en la sociedad, sino que es la sociedad. Y con la propuesta de Elena Espósito en este libro observamos que los medios de comunicación no son solo un dispositivo de transmisión masiva, sino que son adquisiciones evolutivas que han jugado un papel crucial en el tránsito de una época a otra, y de hecho han activado ese tránsito. Pasó con el lenguaje, pasó con la escritura, con la imprenta y ahora con las nuevas tecnologías de la comunicación. Y justo estas nuevas tecnologías de la comunicación nos plantean reflexiones acerca de, pues, el cambio de época. Pero además, como señala el doctor Darío en la introducción, la memoria de la sociedad depende de las tecnologías de comunicación disponibles en la sociedad. Existe una relación de influencia mutua entre la memoria y los medios de comunicación. Así de fundamentales son estos medios. El libro de Elena desarrolla y profundiza esa idea, pero además la forma en que explica algunos conceptos resuelve rápida y pedagógicamente algunas críticas recurrentes e infundadas que se han hecho a la teoría de Niklas Luhmann. Por ejemplo, las vinculadas a la deshumanización. En el capítulo 1 del libro hace un pequeño rodeo en torno a la noción de comunicación y dice: el significado y el alcance de la comunicación no se corresponde con lo que son los individuos involucrados. La comunicación es al mismo tiempo más y menos que esos individuos. Es más, porque cada comunicación puede ser interpretada por otra persona de una manera diferente,
y por tanto puede ser la base de informaciones diferentes. Es menos porque la comunicación nunca incluye la totalidad de los pensamientos y conexiones de sentido de los individuos. Los pensamientos aparecen como un horizonte de exploración inalcanzable y siempre están brindando nuevos motivos para la comunicación. Pero justo esto nos permite comprender que la sociedad no puede ser sino comunicación. Y esto me remite a una cita que discutíamos en el seminario del doctor Javier de la sociedad de la sociedad. Respecto a que la tradición científica en general y la sociológica en particular insisten en hacer depender la sociedad de la relación entre seres humanas. Dice Luhmann en La sociedad de la sociedad: los seres vivos viven como individuos, viven como sistemas determinados por la estructura. Desde este punto de vista, es caso de constelación azarosa si un ser vivo, haciendo lo que hace, se vuelve útil para otro. Hacerse dependiente, en efecto, significaría tan solo multiplicar recíprocamente las improbabilidades. Las ventajas solo pueden obtenerse por el hecho de que los seres vivos se vuelven dependientes de un sistema de orden superior con cuyas condiciones pueden elegir los contactos recíprocos y, en consecuencia, no son en lo más mínimo dependientes unos de otros. Para los seres humanos, este sistema de orden superior es el sistema de comunicación llamado sociedad. Es decir, la gran referencia que orienta el comportamiento e incluso el pensamiento de los individuos no son otros individuos, sino que es la comunicación. Es la sociedad como una suerte de orden superior. En estos términos entienden Luhmann y Elena Espósito la comunicación. Y en estos términos entienden la memoria. Por eso hablan de la memoria de la sociedad. Elena ofrece un concepto de memoria. Dice, la memoria se refiere a la forma en que la semántica condensa recursivamente las identidades, y esta condensación puede tener lugar bajo diferentes condiciones, así como puede haber diferentes formas de recursividad de la observación. Elena explica que la memoria es una síntesis de la recursividad de las operaciones, lo que permite, frente al flujo constante de operaciones siempre nuevas, retener lo que se repite. Eso que se retiene es lo que se recuerda, mientras todo lo demás cae en el olvido. La comunicación, en este contexto, es una operación que requiere de referencias, de formas relativamente estables, pero estas solo se generan en la operación misma, se generan en esa recursividad de la que estamos hablando. En esta explicación sobre la recursividad, Elena muestra de una forma súper explícita y clara por qué la teoría de Niklas Luhmann es funcional estructuralista y no estructural funcionalista, como por ejemplo la de Parsons. Las estructuras, las referencias estables, no preexisten a las operaciones, sino que son resultado de las operaciones. La semántica de la sociedad son esas formas que han logrado estabilidad y que se observan como identidades, ideas, conceptos, fórmulas, rituales o procedimientos. La memoria es la función que garantiza esa repetición. La semántica es el resultado. Tanto la semántica como la memoria se transforman en función del tipo de diferenciación existente en la sociedad, como decía el doctor Javier. Por eso Espósito habla de una memoria adivinatoria, que se corresponde con el modo de diferenciación segmentaria, de una memoria retórica para el modo de diferenciación estratificada, y la cultura como memoria para la sociedad moderna. Pero Espósito señala, hoy enfrentamos un modo de organización de la repetición y de la redundancia que es diferente de lo que encontramos bajo el título de cultura, y que por eso también tenemos que tratar como otra forma de memoria, y se refiere a ella como memoria posmoderna. Luego aclara que esto no es más que una radicalización de las formas de la modernidad. Sin embargo, hay un cambio vinculado al tipo de medios de los que disponemos hoy. Y si durante toda la exposición hice énfasis en la memoria, a propósito de estos nuevos medios, quisiera hacerlo con el olvido, porque la sofisticación de los medios de comunicación ha ampliado sobre todo la posibilidad del olvido. Pensemos en el recelo con el que los filósofos griegos veían, por ejemplo, la escritura, porque el conocimiento ya no estaría contenido en las memorias individuales, sino en otros dispositivos que liberan esa retención inmediata, digamos.
En la sociedad contemporánea, dice Elena, debemos plantearnos preguntas sobre las estructuras de la memoria autológica, que existen condiciones en las que toda estabilidad sirve simplemente como un punto de referencia para una mayor capacidad de olvido. A propósito de ello, propone retomar la sugerencia de Luhmann, quien afirmaba que el efecto más importante de la computadora es cambiar la relación entre superficie y profundidad. La actitud típica de la modernidad, dice, es privilegiar la profundidad. En contraste, el campo de la informática obliga al usuario a permanecer en la superficie. No proporciona ninguna posibilidad de acceso a los niveles más profundos. Por ejemplo, la programación se presenta para nosotros como una caja negra. Pero esto no es una desventaja, dice Elena Espósito, permanecer en la superficie. Y recupera una cita de Ullmann que dice: el programa se ejecuta, pero no se entiende. Puede ser utilizado, pero no modificado. Esto nos plantea una serie de preguntas muy significativas y a lo mejor algo angustiosas sobre el olvido y sobre aquello que somos incapaces de controlar. Además, señala Elena, dichos fenómenos tienen consecuencias muy profundas en la sociedad. Por ejemplo, la disolución de la figura moderna del autor, la discusión sobre los derechos de autor y, en términos generales, una nueva noción de la distinción entre superficie y profundidad. Pienso, por ejemplo, en un programa de la llamada inteligencia artificial que seguro han usado y conocen, que es ChatPDF, y entonces metes a ChatPDF un archivo, un artículo, y entonces le pides al ChatPDF, lee este artículo y dime qué es lo más importante del artículo, ¿no? Ya no tienes que leer el artículo, sino solo ingresarlo al ChatPDF y él te dice qué es lo más importante. Guardando las proporciones respecto a los filósofos griegos, provoca la misma angustia que provocaba en la emergencia de la escritura. Sin embargo, es preciso recordar que, como decía el doctor Darío, el olvido amplía la memoria. Frente a esto, nos planteamos preguntas acerca de cómo se va a transformar el aprendizaje, la ciencia o el sistema educativo. Ya lo veremos. Hasta aquí, solo podemos enfatizar la relevancia de plantearnos estas preguntas y subrayar que dichas preguntas están relacionadas directamente con el problema de cómo es posible el orden social y no se trata solo de medios de comunicación masiva. Para cerrar, quisiera señalar el importante papel que juega tanto la noción de comunicación como la disciplina de la comunicación al respecto. Gracias, Claudia Alicia. Ahora vamos a escuchar al maestro Carlos Mario Castro. Gracias. Bueno, en este libro, la profesora Espósito, voy a comenzar. Para Alfred North Whitehead, un filósofo un poco famoso, en una observación archiconocida y de profusa citación todavía, él decía que toda la filosofía puede ser caracterizada como una serie de notas a pie de página de la obra de Platón, que aquí se ha hablado. Bueno, también este comentario que voy a realizar es solo una muy escueta nota al pie de las exposiciones de los doctores Darío Rodríguez y Javier Torres a propósito de la importancia y la novedad para la sociedad del presente del libro El olvido social, formas y medios de la memoria de la sociedad de Elena Espósito, un artefacto de teoría innovador que prolonga la teoría de la sociedad de este sociólogo Niklas Luhmann. En este libro, la profesora Espósito se mantiene unida al origen, es decir, a las grandes intuiciones sociológicas de Luhmann, pero al mismo tiempo se adentra en territorios nuevos, quizás en cuestiones y problemas solo insinuados por el autor de La Sociedad de la Sociedad. Uno de esos avances es el destacado por el profesor Darío Rodríguez cuando subraya la aseveración de la autora de que las tecnologías de comunicación son o funcionan fundamentalmente como herramientas de olvido individual y social, y que cada vez se van volviendo más sofisticadas, sobre todo con la irrupción de estas máquinas que llamamos computadoras. En este sentido, también el egiptólogo Jan Assmann
resalta la novedad de esta memoria de la sociedad, como quizás Luhmann hubiera llamado a este libro, al afirmar que este libro viene a llenar un vacío en la sociología cuya investigación se halla presa del presentismo y parece la sociología no poder hacer nada con el pasado. Aunque desde el punto de vista de los estudios culturales, Assmann observa que el libro de Elena Espósito no se ocupa de la memoria, sino de la semántica, y a lo sumo de la memoria funcional de la sociedad. Pero, a pesar de eso, este reconocido egiptólogo reconoce que lo que ha hecho la profesora Espósito lo ha hecho de una forma extremadamente audaz, trascendental e innovadora. El debate de los estudios culturales, dice este egiptólogo, sobre la memoria no podrá ignorar esta obra. Y bueno, yo agregaría que nosotros tampoco podemos dejar de lado este libro, sino tratar pues de leerlo y tratar de discutirlo. Y sobre todo porque, para ir refiriendo un poco quizás desde la lectura que pude hacer, no mucha, pero de la lectura que pude hacer, es que, por ejemplo, bueno, todos ustedes tienen acá computadoras, todos dependemos ahora de esta herramienta, pero no ha habido, digamos, hasta el momento, una teoría que nos ayude hasta cierto punto a comprender qué es lo que sucede en nuestro trato, en el trato de la sociedad con estas máquinas. Y yo quiero ejemplificar este tipo de prejuicios que además han estado siempre presentes cuando aparece una nueva innovación tecnológica. Lo estuvo cuando apareció la escritura de signos, como referían en la antigüedad griega, que Platón y Sócrates se abalanzan contra ella para decir que eso debilitaba el pensamiento, que eso era inhumano. Más recientemente, con la aparición de las computadoras, un premio Nobel, Mario Vargas Llosa, señaló, y es como quizás algo que se ha ido también refinando como queja, que los jóvenes que acortan las palabras y vulneran las reglas gramaticales en los chats de Internet o en Twitter y Facebook, piensan, dijo él, como un mono, ya no como este personaje que creó la imprenta que es el pensador, sino como un mono. Y su argumento era el siguiente: en un desconocimiento, me parece a mí, por falta de teoría, de lo que realmente está provocando en nosotros la interacción con este tipo de tecnología que es la computadora. Vargas Llosa decía, si escribes así, es que hablas así. Si hablas así, es que piensas así. Y si piensas así, es que piensas como un mono. Y eso me parece preocupante. Tal vez la gente sea más feliz si llega a ese estado. Bueno, los monos siempre son felices, ¿no? Quizás los monos son más felices que los seres humanos. Yo, dice el premio Nobel, no lo sé. En este sentido, pues, lo que evidencia esta observación, que podemos decir, sigue como una trayectoria también de que cuando aparece una nueva innovación tecnológica, lo primero que salta son como las advertencias de amenaza. Como decía, lo vimos con los griegos, también con la imprenta, sobre todo con estas grandes figuras creadas por la literatura sobre los efectos de la lectura. El Quijote lee y se vuelve loco, Emma Bovary lee y se vuelve una adúltera, es decir, los efectos nocivos, ¿no? Igual, como señala en este sentido esta observación más presente. Sin embargo, y aquí quiero retomar algo que Luhmann trabajó, sobre todo en la teoría de su sociología sobre este tipo de máquinas. Luhmann decía en el año 1998, creo, que decía sobre la comunicación electrónica, sobre las computadoras, decía él, no pueden estimarse, decía él, porque es algo que estamos viviendo en directo, en vivo, no pueden estimarse por el momento las consecuencias de estos medios, de la comunicación electrónica como la computadora. A lo único tal vez que podemos aspirar, decía, es a describir las estructuras de estas innovaciones.
Y bueno, creo que en este sentido, el libro de la profesora Espósito avanza sobremanera porque ya no solo describe estas innovaciones, sino que se atreve ella a tratar, sobre todo en el capítulo último de la memoria de las computadoras, a tratar de poner un marco teórico para comprender mejor nosotros qué es lo que estas tecnologías, la interacción de estas tecnologías le está haciendo a la sociedad de hoy. Y bueno, Luhmann había dicho en su momento que las computadoras, decía, ya no permiten fiarse del saber, que las computadoras se abalanzan precisamente contra la autoridad de los expertos, porque como se decía, con un artefacto de estos, todos nos volvemos expertos. Y ponía un ejemplo, que de hecho lo vivenciamos nosotros en la pandemia. Si llega a sostenerse que no hay pruebas científicas de la eficacia de ciertas medicinas, en la computadora se encontrarán. Es decir, un poco como aparece en el libro, sobre todo en este último capítulo de la profesora Espósito sobre la red, la manera, esto que decía la doctora Elisa, de lo que no vemos que está pasando en la profundidad, solo nos queda la superficie, la manera en que se ingresa el conocimiento en la computadora difícilmente puede comprobarse y así no puede convertirse en autoridad. Y bueno, nada más quiero referir algo que me llamó la atención mucho del texto, sobre todo esta parte que trata de las computadoras, es, por ejemplo, cuando ella dice que nuestro horizonte de referencia es la comunicación, y por lo mismo, la pregunta es si la intervención del computador afecta la constitución del sentido en el nivel de los sistemas sociales y cómo lo hace. Desde esta perspectiva, porque es importante con todo este tema de lo que llamamos inteligencia artificial, desde esta perspectiva, dice, toda la problemática de la inteligencia artificial tiene escasa relevancia, sin considerar que además está mal planteada. Solo tiene sentido, dice ella, hablar de inteligencia de las máquinas cuando la inteligencia se refiere al medium y no al ordenador individual. Otra afirmación de ella en como nueva forma de comprender lo de las computadoras y su impacto en nuestra vida o nuestra sociedad es que dice una sociedad que asigna un papel cada vez más importante a las organizaciones y que parece estar haciendo la transición desde los medios de comunicación masiva tradicionales que hemos conocido a las formas telemáticas de telecomunicación y de procesamiento de datos, de difusión de la comunicación, no puede ser apropiadamente llamada sociedad de la información. Es una de las metáforas con las que se ha querido, creo que ustedes lo han escuchado, de que estamos en una sociedad de la información. Y ella dice, no puede ser propiamente desde esta perspectiva a esta sociedad llamarla propiamente sociedad de la información, porque dice ella, la información solo sirve para crear una diferencia. Aquí encontramos nuevamente el sentido del misterio en las sociedades adivinatorias, cuyas prácticas no producían informaciones contextuales para ayudar a reducir la ignorancia sobre el mundo, que no podía ser tocada por principio, sino exclusivamente para orientar las decisiones. Es decir, lo que yo pude comprender, que nuestro trato con la computadora, no tanto, la selección de información que ahí hay, no es tanto para que nosotros sepamos como conocimiento, sino para orientar fundamentalmente las decisiones que organizaciones toman. Y dice ella, en realidad se puede renunciar por completo a la posición central de la información y en cambio hablar de la sociedad en red. Por ejemplo, de una sociedad de las decisiones, de una sociedad de la selección, o quizás en una formulación, dice la profesora Espósito, cuyo éxito desde este punto de vista parece aún más plausible, de una sociedad del riesgo. Y bueno, yo quisiera cerrar con una aseveración, con una observación que se hizo en determinado momento, en el sentido
de que hemos llegado, decían, a un momento de la historia en que podemos delegar a máquinas, entre comillas, inteligentes, la preocupación de recordar, de olvidar también en nuestro lugar. Y citaban en este sentido a un filósofo francés, con esto quiero terminar, Michel Serres, quien tocó estos temas en una entretenida entrevista concedido a un medio en París, donde él decía, y esta es como quizás la provocación o el reto, que si ya no tenemos que realizar ese esfuerzo de memorizar, sino entonces de olvidar, entonces, decía, lo que le va a quedar a la sociedad es nada más la inteligencia. Gracias. Cerrar esta actividad y los comentarios, vamos a dar la palabra a Eder Domínguez y después abriremos una ronda de preguntas y comentarios con las personas que están conectadas vía digital o aquí presentes en el aula. Adelante, Eder. Bueno, creo que para agregar algo más a todas las cosas importantes que ya se han dicho ahora, valdría la pena decir algo más sobre la autora de este libro. Como ya se dijo, ella es discípula de Luhmann. No sé si es una discípula de Luhmann, o tuvo como mentor a Luhmann, o tuvo como interlocutor de su trabajo principal a Luhmann, pero también tuvo como referente a otro de los teóricos de la cultura o de la semiótica más importantes, que es Umberto Eco. Ante haber tenido a Umberto Eco y a Niklas Luhmann como interlocutores de sus trabajos principales, le ha dado a esta mujer una riqueza que es difícil encontrar en otro tipo de pensamiento. En este libro se puede ver cómo ella logró combinar como toda la capacidad de tratar temas históricos que tenía Umberto Eco con la capacidad de abstracción que tiene Niklas. En ese contexto, yo creo que a Elena Espósito se le puede escribir como a la socióloga que más se ha interesado por describir los fenómenos temporales. La mayoría de sus libros, la mayoría de sus estudios están relacionados con los fenómenos del tiempo. Desde la teoría de sistemas, quien más ha trabajado el tema del tiempo es, sin lugar a dudas, Elena Espósito. Además de este libro, que me parece que es el referente principal a partir del cual ha desplegado una gama de investigaciones sumamente interesantes, la autora ha tratado el tema del tiempo y lo ha llevado a distintos ámbitos que son, aunque no parecen evidentes a primera vista, tienen como carácter principal la cuestión del tiempo. En este escrito sobre la memoria es evidente que está tratando el tema del tiempo. Posteriormente incursionó, como ya lo mencionó el doctor Darío en su introducción, incursionó en el tema de la moda, que es un fenómeno temporal. Posteriormente trabajó en el tema de los mercados de derivados y demostró cómo la crisis del 2008 se desarrolló por una cuestión de hacer uso en demasía del futuro. Pues no solamente es una socióloga que mira hacia el pasado, sino que también ha tomado en cuenta cómo nuestra sociedad contemporánea cada vez más dirige la mirada hacia el futuro, y eso también tiene que ver con el diálogo que ha mantenido con Luhmann. Y finalmente, aunque no lo parezca, cuando ella ha tratado el tema de la comunicación artificial, que tiene que ver con la inteligencia artificial, ella ha dado cuenta que los mecanismos, los algoritmos, funcionan básicamente como técnicas de futurización, que tiene que ver con volver el presente, el futuro, volver accesible el futuro y el presente. Los algoritmos funcionan de esa manera, y como tal los algoritmos también son un fenómeno. Ahora, por lo que tengo entendido, está trabajando en la cuestión, ha llevado el tema del tiempo hacia la persona, y ahora trabaja en el tema de la medicina de precisión, que tiene que ver justamente con cómo la medicina ha pasado de dar recetas estandarizadas o de promedio a la población, de si tienes una enfermedad, te damos este tipo de medicamento, a buscar una precisión de decir, tú tienes una enfermedad, hay que conocer tu historia para saber cuál es el tipo de medicación que se te va a dar. Entonces, también ahí en el tema al incursionar el tema de la medicina, ha hecho mucho énfasis en la cuestión de los fenómenos temporales, y por último parece que también está llevando con un tono similar hacia la cuestión de la prevención del delito por medio de la cuestión algorítmica, que es una cuestión que también la Unión Europea al menos ahora se está trabajando. Entonces, algo que se puede decir sobre esta autora es, ella desde la teoría de Luhmann ha trabajado como ninguna otra el tema del tiempo, y al hacerlo
ha derribado algunas críticas que suelen dirigirse contra la teoría de sistemas. Suele decirse que la teoría de sistemas es una teoría funcionalista a la que le interesan más las estructuras que la historia que formó esas estructuras. Elena Espósito en este libro pone toda como su capacidad cognitiva o su inteligencia para describir cómo lo que ahora entendemos como memoria no siempre fue así. La memoria tal como la entendemos ahora no siempre existió. Y tampoco ha querido como historizar la cuestión de la memoria. Ella, en lugar de historizar, es decir, anteriormente la memoria era simple y se fue complejizando, ella lo remite a la estructura de la sociedad y dice lo que ya han dicho algunos de mis compañeros. Vincula la memoria, responde por una parte a las técnicas de comunicación que se han tenido en cierto contexto de la historia. Dice, esas técnicas están vinculadas con el tipo de diferenciación que existe. Entonces, Luhmann tiene un modelo general que remite a 4 modelos de la memoria. Perdón, a 4 modelos de diferenciación que son conocidos por quienes trabajan en segmentaria, que es la diferenciación más básica, centro-periferia, estratificada y la diferenciación funcional. Lo fácil para ella hubiera sido decir, bueno, si hay 4 tipos de diferenciación, hay 4 tipos de memoria. Pero ahí yo creo que ha mostrado como su capacidad de análisis y de juicio al decir, la cuestión no es tan fácil, porque en las sociedades estratificadas, la memoria no se puede decir que sea una memoria social. Si existe una memoria en las sociedades, en las sociedades segmentarias, es una memoria que está directamente ligada al contexto y a la persona, a la interacción. Entonces, no existe una memoria social en las sociedades segmentarias. El primer tipo de memoria que existe va a comenzar con el tipo de diferenciación centro-periferia, que es un poco, no es una evolución, sino más bien es una complejización de la memoria que tenían las sociedades estratificadas. A esta memoria se refiere con la memoria adivinatoria. Y lo que hace Elena Espósito a lo largo del libro es mostrar cómo el contexto societal, sobre todo, porque está partiendo de la referencia de la comunicación, cómo el modelo societal y la estructura de la sociedad le dan unas características básicas de las cuales los seres humanos que se vinculan con ese modelo de orden social han desarrollado un modelo de memoria propia. Entonces, hace un recorrido que no es histórico, sino es sociológico. Ella parte desde la sociedad. Cuando dice que lo que trata de demostrar es cómo estas formas de memoria responden a una distinción, a lo que ella llama, y a lo que Luhmann también llama, una distinción directriz, y cómo de esa distinción directriz se genera un modelo específico. La lectura es bastante amable, lo cual no suele ser con los teóricos de Luhmann, como también lo mencionó el doctor Darío, porque, bueno, voy a recordar algo. En la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM tienen un dicho que dice: Hegel es un pensador oscuro, pero los hegelianos son mucho más oscuros, porque a veces suelen complejizar algo que pues ya de por sí es complejo. Y eso mismo se puede aplicar para los sociólogos que trabajan con la teoría del Luhmann. Muchos sociólogos, a veces uno le cuesta más trabajo leer a alguien que desde la teoría del Luhmann lo utiliza para explicar otro tema, que entender al mismo libro. Pero ese no es el caso con Elena Espósito. Ella ha mostrado que se puede trabajar desde la teoría de Luhmann sin necesidad de traer toda la semántica pesada que se le suele criticar y que el mismo Luhmann solía aceptar, que no suele ser amable hacia el lector. Y lo que hace en este escrito, que es uno de los primeros escritos relativamente importantes, tiene otros que son anteriores que igual son importantes, pero en este escrito muestra que se puede trabajar desde esta teoría sin necesidad de volverse más complejo que Luhmann y de simplificar y de dar un libro que, aunque es un libro bastante largo, es bastante amable para la lectura y puede ser de interés tanto para los comunicólogos como para los historiadores, como para los sociólogos, para distintas áreas de las ciencias. Entonces, bueno, y justamente lo que ella dice, en todos los capítulos uno puede encontrar que hay una distinción directriz que organiza la memoria en ese contexto. En la memoria adivinatoria tiene que ver con la distinción entre superficie y profundidad. A partir de esa distinción se desarrolla otro modelo. En la siguiente, que es la retórica, ahí ese apartado ahí expone una cuestión bastante interesante, porque nos dice que es el primer momento
en que la memoria se ontologiza y trata de referir a un mundo que existe como. Entonces la memoria funciona como una suerte de depósito en donde tratamos por medio de la escritura, de referir a ese orden de la naturaleza. Pues, esta memoria, posteriormente, se disuelve el orden ontológico y permite referir a un mundo que con la transición hacia las sociedades funcionalmente diferenciadas va a disolver ese mundo ontológico y va a referir a distintos mundos, a la pluralidad de observaciones y de perspectivas. Cuando eso pasa, la memoria adquiere el carácter que ahora referimos como cultura. Y yo diría que el último apartado, donde habla de la memoria de la red, de la cuestión de las computadoras, tal vez se podría tomar como con pinzas, por decirlo así, porque es un tema en donde ella ha profundizado posteriormente. Cuando ella escribió este libro, que es en el 2002, si no me recuerdo, cuando ella habla de una cuestión de los computadores y de la telemática, ella está pensando en un computador que tiene una memoria aquí propia, pero después los computadores, como sabemos, se conectan a la red y adquieren una capacidad de almacenamiento prácticamente ilimitada. Cuando eso sucede, la memoria ya no va a tener tanto la capacidad de recordar, sino que para permitir, cuando se conecta a la red, cuando los computadores se conectan a la red, ahora lo más importante ya no va a estar en recordar, sino en olvidar. Y cuando eso sucede, entonces se pone de manifiesto que la memoria no solamente trata de dar cuenta del movimiento, del tiempo, trata de representarlo, o de hacer una imagen de lo que ocurre a través del tiempo, de la naturaleza, del orden natural, sino que también va a tener una capacidad de selección. Entonces comienza la cuestión que ahora, en su libro más reciente, de comunicación artificial, dice que cuando nosotros buscamos en Google, en cualquier buscador, en cualquier motor de búsqueda, ahí lo importante es la selección que se realiza. La selección de todo el universo de posibilidades, que prácticamente es limitado, realiza una selección. Y para realizar esa selección tiene que olvidar muchas cosas. Entonces, a partir de la actividad de los usuarios, se pone manifiesto que lo importante ahora es el olvido y que para crear una memoria, ahora es tan importante la cuestión del olvido. El libro se llama El olvido social, pero no trata de decir que siempre ha sido, la memoria siempre ha estado vinculada al olvido. Claro que siempre ha sido importante a lo largo de toda la historia de la humanidad, siempre ha sido importante el olvido. Pero solamente en nuestro contexto, la cuestión de la memoria ha adquirido el carácter fundamental de que lo principal que tiene que realizar es olvidar. Sin olvidar, no puede crear un recuerdo. Y bueno, solamente para finalizar, quería agradecer a Samuel por invitarme a la presentación. Al doctor Javier le he agradecido bastante en otras ocasiones. El trabajo de traducción que él ha hecho con Luma ha sido bastante importante y es reconocido en todas las universidades como gran traductor de Luma. Sin embargo, no había tenido la oportunidad de conocer al doctor Darío Rodríguez. A mí lo que me pasa cuando me toca presentar con el doctor Javier, me siento como esos futbolistas que dicen, yo anteriormente veía la televisión y veía a mi jugador favorito y ahí estaba jugando fútbol, y ahora me pasa que soy jugador y estoy en la cancha con él. O sea, el estar sentado ahora con dos grandes de la traducción al castellano, me siento de esa manera, ¿no? Estoy bastante agradecido y quería agradecerle por todo el trabajo que han hecho en colaboración. El doctor Javier lo ha dicho constantemente. Si el doctor Darío Rodríguez, el trabajo de traducción de Luma no hubiera llegado al punto al que finalmente llegó. Y yo quiero decir que cuando uno comienza a leer a Luhmann en la licenciatura, cuando uno tiene oportunidad de leerlo, siempre nota traducción de Javier Torres, introducción o estudio introductorio de Darío Rodríguez. Y creo que para todos los que hemos leído alguna vez a Luhmann, sabemos que esas introducciones no se pueden saltar. O sea, sí te dan una imagen bastante relevante. Y eso es lo que ha hecho el doctor Darío Rodríguez con este libro. Él dice que en cuanto entendió lo que estaba aquí, tomó la decisión de traducirlo y ponerlo a la disposición del público en lengua castellana. Y creo que no se equivocó a tomar esa decisión porque realmente es un libro que
para quienes trabajamos con la teoría del Luma y para quienes seguimos a Elena Espósito, sabemos que es un libro donde ha surgido realmente un proyecto de los más importantes. Además de vincularse con la teoría del Luma, este libro ha surgido realmente, ya lo he comentado, al menos otros 4 libros que son igual de relevantes, que toman la cuestión del tiempo y que uno puede tener aquí las bases para después de entender lo que ha hecho Elena Espósito en otros libros. Entonces, solamente quería agradecerle, ahora que lo tengo presencialmente, por su trabajo de traducción. Muchas gracias, César. Recordamos que este libro está a disposición directamente en la página web de la Universidad Diego Portales, en la sección de la editorial, para quien lo quiera adquirir y que se lo envíen a su casa. Aquí tenemos solo 4 ejemplares, vamos a dejar uno en la biblioteca y podemos abrir una ronda de comentarios o preguntas, si alguien se anima a preguntar algo, comentar algo, aprovechando que tenemos a estos 5 panelistas, bueno, y empezando por los 2 profesores que nos acompañan. No sé si alguien quiera preguntar algo o comentar algo allá en la red, digitalmente, alguno de los compañeros. Sí. Doctora Perla, sí me... Iba a decirle, sí me oyes, pero se oye. Ahí me oye, sí me oye. Sí. Darío me ha dado ese libro para que se lo entregue. ¿Sí? Para que quede constancia, porque Pública. se puede quedar ahí. En el olvido. En el olvido. ¿Quisiera comentar algo, doctora Perla? ¿No escuché? Que si quisiera usted comentar algo. Pues bueno, yo siempre mi pregunta, que ahora aprovechando, bueno, agradeciendo muchísimo yo dije, yo tengo que conseguir, yo sabía que inclusive queríamos en historia traducirlo cuando supimos que ya lo habían traducido, y bueno, este diálogo con Javier, que ha sido de toda la vida y que nos ha ilustrado tanto, desde los historiadores, que tenemos el problema siempre se ha identificado la historia con la memoria de la sociedad, lo cual imagínense como qué sería ahora esto, ¿no? Y ahí siempre es mi pendiente si sigue teniendo algún papel hoy la disciplina de la historia y el problema del pasado en ese sentido, siempre lo discutimos y nunca pierdo la oportunidad de preguntar su opinión al respecto. Muchas gracias. Gracias. Doctor Darío, si quiere usted comentar algo. Solamente pensar que en realidad el tema de la historia y el tema de la memoria son temas particularmente cercanos y al mismo tiempo muy lejanos. La historia tiene una fuerza que la hace sumamente interesante, que la hace intelectualmente atrayente y que nos lleva a pensar y repensar permanentemente en lo que hemos sido y cómo eso nos ha hecho ser lo que somos. La memoria, en cambio, tiene esa cosa fascinante de aproximarnos al quehacer de personas que probablemente recordamos o que probablemente estuvieron en un momento cercano con nosotros o que sin haber estado con nosotros nos parece revivir como si lo hubieran estado. Yo puedo decir algo.
Muchas gracias. ¿Quieres comentar algo, Eder? Sí. Adelante. Antes iba a tener una especie de comercial, porque yo tengo entendido que la doctora Perla, con su seminario de historia práctica, con su fundación de Pedro Navarro Chinchilla, está impulsando otra traducción de Elena Espósito, que es sobre la moda. Pues, posiblemente en un futuro no muy lejano tendremos ese libro al español también. Y, bueno, ya tendremos una colección de 2 libros sobre Elena Espósito. Y yo creo, solamente para dialogar un poco, estoy seguro que ahora que le van a enviar su libro, el capítulo sobre la cultura le va a interesar, porque Elena Espósito habla mucho sobre el tema del futuro, ahí, y sobre la historia magistral que es un tema que a usted le interesa. ¿Cómo se puede desprender uno de esa historia magistral? Y aún así seguir haciendo historia, sin perder de vista el sentido histórico, el sentido de la historia que surgió en un momento muy específico que no ha surgido. Estoy seguro que va a disfrutar la lectura y sobre todo ese capítulo sobre la cultura le va a interesar mucho. Magnífico. Gracias, doctora Perla. Bueno, ¿alguien más? Espero que no se me olvide. ¿Alguien más por ahí en la red que quiera comentar algo? Buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Gerardo Romo, soy periodista de acá de Zacatecas. Y pues lo único que quería decirles es que escucharles fue un deleite, ¿no? Fue un alimento espiritual y me hizo recordar lo que un maestro, mi maestro Omar Guzmán Miranda, un doctor cubano, especialista en pensamiento complejo, nos decía que lo social es espiritual en esencia, ¿no? Y escucharles me hizo recordar mucho eso. Y entré aquí porque justo estamos haciendo estamos iniciando un proyecto periodístico que tiene que ver con la memoria, ¿no? Con la memoria y el olvido, que estamos echando a andar un medio de comunicación especializado en adultos mayores y hecho por adultos mayores, ¿no? Y esta sociedad está empeñada en olvidarlos y olvidarlas, ¿no? Está empeñada en creer que no son importantes, ¿no? En hacer costumbre el olvido y la exclusión hacia este sector que me parece es esencial para que con ellas y ellos creo nos permiten recordarnos de dónde venimos, quiénes somos, qué hacemos, ¿no? Nos dan sentido a la vida, ¿no? Y parece que esta sociedad en su vorágine está empeñada en olvidarles, ¿no? Y en borrarlos de nuestras memorias, de nuestra memoria colectiva, ¿no? Muchas gracias, Gerardo. Carlos, allá desde Guadalajara, ¿no te gustaría comentar algo antes de despedirnos? Bueno, sí, claro, por supuesto. Me da muchísimo gusto ver reunidos a Darío y a Javier desde hace 30 años que vinieron a Guadalajara al honoris causa de Luhmann. Ya trabajaban juntos y pues es extraordinario ver todo lo que han seguido haciendo, ¿no? Por otro lado, me gustaría comentar sobre el texto, pero apenas hoy he recibido como regalo ese texto y pues vamos, creo que sería interesante seguir esta conversación más adelante. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Bien, pues si no hay aquí algún otro comentario o pregunta, con esto podemos dar por finalizada esta actividad académica, agradeciendo nuevamente la visita a la Universidad Iberoamericana esta semana del doctor Darío Rodríguez, el tiempo y el apoyo del doctor Javier Torres Nafarrate,
de Claudia Elisa López, de Carlos Mario Castro y de Eder Domínguez. Muchas gracias. Y también, por supuesto, Juan Martín, que también nos visita de Santiago de Chile. Más contento. Muchas gracias. Les enviamos un cordial saludo a todos y gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias.